Vamos a iniciar el mensaje de esta mañana. Les invito a que así como están, tengan sus Biblias abiertas en Génesis capítulo 6. Y vamos a estudiar esta historia que es muy interesante. Quiero dar la bienvenida a nuestros hermanos que nos están siguiendo y que nos sintonizan este día domingo 12 de marzo. 12 de marzo del año 2023. Bueno, fíjense que este mensaje yo quiero contar un poco porque yo sé que algunos ya la saben de memoria. ¿Cuántos ya saben la historia del diluvio? ¿Cuántos han dado clase de la historia del diluvio? ¿Cuántos han enseñado esta clase? Bueno, son muchos, son varios, ¿no? La mayoría conoce, yo sé que hay algunas personas que no la conocen y hoy la quiero contar, pero vamos a terminar con una reflexión bíblica de esta historia. Así que hoy va a parecer que es una presentación de un trabajo y realmente es un trabajo de investigación que yo hice en diciembre para una de las materias y van a ver un poco cómo lo plasmé, pero yo lo quiero hacer como una enseñanza bíblica. Esta historia nosotros la encontramos en el Antiguo Testamento muchísimo tiempo antes y es una historia catastrófica. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué se les viene a ustedes a la mente cuando les mencionan este tema? Díganme, por favor, contéstenme. ¿Qué es lo primero que piensan cuando hablan del diluvio? Destrucción, ¿qué más? Muerte, ¿qué más? Castigo. Destrucción, muerte, castigo. Vamos bien. ¿Qué más? Miedo, temor. ¿Qué más? Incredulidad. ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la mente? Fe, obediencia. Muy bien. Pero verdad que casi siempre nuestra mente ante este acontecimiento es negativo. Siempre. Y este relato bíblico nos muestra algo positivo de Dios. Nuestra mente nos enseña que esto es algo contrario, pero hoy quiero mostrar de que esta historia muestra la gran fidelidad de Dios, la gracia de Dios y la misericordia de Dios para con los hombres. No es solamente cosas negativas, lo vemos catastrófico, claro que lo fue, pero Dios a pesar de eso preservó la raza humana. Y esto es interesante que lo veamos. Antes de entrar al texto y a las lecturas, yo quiero ir contando algunas cosas que encontramos en esta historia. Quiero mencionar estos puntos que yo puse en mi introducción de trabajo, porque fue un trabajo que tenía que leer por lo menos 8 libros de bibliografía y luego hacer una presentación y tener ahí unos maestros que me estaban evaluando lo que estaba haciendo. En mi introducción puse lo siguiente, si la vamos pasando, hermana, por favor, pónganme las primeras líneas ahí. El diluvio, ¿en qué consiste, hermanos? Es el resultado del crecimiento de la maldad del hombre. La maldad, dice la Biblia, que había llegado a sus límites, había sobrepasado. Y díganme ustedes si hoy, en nuestros días, ha crecido la maldad de los hombres. Muchísimo, al igual que en el tiempo bíblico. ¿Qué más, hermana Marjorie? Esto desencadena lo que realmente menciona. Es un juicio para la humanidad. Y en tercer lugar, vemos la inmensa. ¿Qué vemos en esta historia, hermanos? Paciencia y misericordia de Dios. ¿Por qué la vemos aquí realmente? En esta historia, muchos pueden pensar que todo es trágico, que todo es negativo, pero realmente se muestra la gracia, la misericordia, la paciencia que Dios tiene para con el ser humano. Además de esto, yo puse en mi esquema un contenido, si me ayudan por favor, pónganlos todos. Así es como desarrollé yo mi trabajo. Mira, puse todos, pongan más abajo, hasta el último, que es reflexión. Así fue como desarrollé yo mi trabajo. Un contexto histórico, un análisis
de la formación del texto, narrativo, y todos esos son datos técnicos que usted dirá, ¿y para qué me está mostrando esto el pastor? Para que se dé cuenta que los que estudiamos la Biblia no estudiamos así por así, ¿verdad? Sino que investigamos, profundizamos, analizamos, pensamos, nos cuestionamos, regañamos, discutimos, inventamos también muchas veces, pero todo esto se hace para cuando se estudia un pasaje de la Biblia. Y esto yo lo quería compartir porque cualquiera dice, qué fácil es predicar. Ponete a hacer esto. Yo llevo 22 años estudiando la Biblia y todavía me doy cuenta que no sé nada. Me cuesta mucho, pero se hace todo esto. En todo el análisis que yo hice, que se hace con todos los pasajes de la Biblia, se debe de analizar cómo se formó el texto, quién lo escribió, en qué año, en qué circunstancias, cómo era el tiempo, cómo era el lenguaje narrativo, qué tipo de dialecto se utilizó, qué lenguaje era, en qué tiempo estaba, el análisis teológico, cuáles son las verdades, cuáles son las doctrinas que hay ahí, qué es lo que nos enseña Dios a través de este acontecimiento. Todo eso se analiza y se plasma en un documento. No copia y pega, porque ustedes saben, los que han estudiado en la universidad saben que no se puede hacer plagio de nada, ¿verdad, hermanos? Hay gente que copia hasta el texto de WhatsApp y dice, ay no, yo no lo voy a escribir, lo copio y lo pego y ya está. Pero no, en el estudio se hace y se piensa, se analiza y la intención de los trabajos es que usted con sus propias palabras pueda describir, pueda explicar. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes podrían contar la historia del diluvio? Bíblicamente. Porque nosotros la contamos como maestros de niños. Ahora leyó el proverbio nuestra hermana Tania y como buena maestra de escuela bíblica a todos los puso a orar. Hermanos, cierren los ojitos, por favor, así como habla ella. Y enseñamos las cosas como las hemos aprendido, pero bíblicamente tiene un contexto, tiene una cosa más profunda que se debe explicar teológicamente, porque eso es lo que nosotros sabemos que es de Dios, que viene de Dios para nosotros y que verdaderamente nos sirve. A nosotros no nos sirven cuentos, hermano. A nosotros no nos sirven historias, nos sirve la teología, la revelación de Dios, de su mensaje, de su propósito, que tenga efecto en nuestras vidas. Y por eso se estudia. Luego hay una línea del tiempo y yo puse preguntas que las voy a explicar ahora mismo. He puesto el pacto y una reflexión final. Quiero mostrarles solamente el análisis teológico, por qué se deben de estudiar estas historias de esta manera. En el análisis teológico, si me ayudan, lo ponemos la primera. El análisis teológico nos muestra que el pecado y la maldad de la humanidad llegó a un límite. Eso es teología. Luego, Dios es un juez. ¿Cómo es Dios, hermanos? Justo. Y muchos piensan que el diluvio es la venganza de Dios por la maldad de los hombres. Cuando usted no tiene en cuenta todos estos aspectos teológicos, usted juzga a las personas cuando les va mal. Ya viste cómo está pasando este hermano, está bueno, algún castigo está pagando. No, hermano, Dios no es vengativo, Dios es misericordioso. Amén. Aquí la gente piensa que el diluvio, Dios se desquitó con las personas y mira cómo fue de drástico Dios, que mandó un diluvio y los mató a todos por malos. Está bueno, dice, que maten a todos los presos del Salvador, que los asesinen a todos. Pues fíjense que la Biblia dice que por lo necio, lo despreciado del mundo, vino Él a salvar a la humanidad. ¿En quién se fijó Dios? En ellos, en los que usted quiere matar y asesinar. ¿Qué tal eso? El diluvio no es un acto de venganza, el diluvio es un acto de misericordia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y aunque no esté de acuerdo, así es, así lo muestra la Biblia, ¿verdad? Lo quiero mostrar de esta manera. Y luego, por supuesto, en el análisis teológico de esta historia, Dios muestra su gracia frente al pecado. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice lo siguiente: donde abundó el pecado, sobreabundó ¿el qué? Entonces eso significa de que una persona que comete pecados, Dios tiene misericordia también de esa persona. El Señor Jesucristo dijo que Él no había venido a buscar a sanos, sino que a enfermos, ¿verdad? Entonces, todo esta historia y este análisis es necesario comprenderlo teológicamente para conocer cómo Dios actúa.
Dios no actúa vengativamente. Jaja, ya vas a ver, Dios tiene misericordia. Merecemos un castigo, sí, pero Él dijo, voy a entregar a mi Hijo para que la humanidad no pague. Y Él pagó el precio por nosotros. Él se sacrificó. Eso es un acto de misericordia y esto es teología que se ve desde la creación del universo. Dios actuando en su misma forma, en su misma esencia, de la misma manera como lo hace hasta el día de hoy. No sé si estamos viendo algo nuevo o interesante, hermano, o ya lo sabían. Yo le quiero mostrar lo siguiente también. Esto para mí es importante mostrarlo antes de entrar al pasaje. La línea del tiempo. ¿Qué vemos en la línea del tiempo? Bueno, vemos que aparece desde el versículo 9 del capítulo 6 de Génesis una genealogía. Pastor, ¿y esos nombres tan extraños que hay en la Biblia, por qué están? Bueno, porque quieren marcar una línea de tiempo. ¿En qué época sucedió? ¿Quiénes eran los involucrados? ¿Sobre quiénes vino juicio? ¿Sobre quiénes vino castigo? ¿Quiénes vieron la gracia y la misericordia de Dios? Dios lo deja todo plasmado en nombres con genealogías. Enseña además que la vida va progresivamente por etapas. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Además nos muestra que para todo hay un inicio y un fin. Y eso es una línea del tiempo que se estudia en la Biblia, hermano. No son circunstancias y aspectos que van surgiendo porque a Dios se le ocurrió y ahora Dios lo mató y Dios lo hizo. No, Dios es una manera muy ordenada para hacer las cosas. Y además, Dios coloca el límite de la vida humana. ¿A qué se refiere eso? ¿Alguien sabe a qué se refiere eso? ¿Saben ustedes que Dios desde la época del diluvio estableció un número de años que la humanidad iba a tener? Antes del diluvio, incluyendo Noé, que fue uno de los que se salvó, ¿cuántos años vivían? ¿Alguien sabe por qué le dicen Matusalén? ¿Quién fue el hombre que más años vivió en la tierra, hermanos? Gracias, Luis. Matusalén, 965 años. Y usted con 32 ya no aguanta. Imagínense vivir 965 años, hermanos. Pero eran otros tiempos, era otro estilo de vida, era otra manera de vivir. Eso fue antes del diluvio. Pero después del diluvio Dios estableció un límite. La siguiente línea, por favor. Gracias. La señal de mortalidad que encontramos, que Dios la puso, está en Génesis 6.3. ¿Y qué dice Génesis 6.3? No me lo ponga todavía, Marjorie. Búsquenlo en su Biblia, por favor. ¿Alguien lo tiene? ¿Sí? ¿Lo puede leer? No. Génesis 6.3. 6.3. Ya me preocupó, ya dije yo, lo puse mal, si me he sacado 10 en el trabajo. Ajá. Ajá. ¿Cuántos iban a ser la edad máxima del ser humano? 120 años. Dios dijo 120 años. Desde el tiempo del diluvio, Dios dijo no más, porque aunque Matusalén, Noé, Enoc, todas las personas antes de Noé vivieron muchísimos años, Adán, Dios dice a partir de Noé van a ser lo máximo 120 años. Y eso lo estableció Dios y eso lo vemos en la línea del tiempo. Por eso se estudia la Biblia y yo quería mostrárselo para terminar con una reflexión. Aparte de esto, hermanos, y discúlpenme que me entretenga mucho en todo esto, en el Nuevo Testamento ya Dios va bajando las edades, pero lo establecido por Dios desde la antigüedad fue esto.
Yo lo voy a hacer ahora como clase de escuela bíblica y discúlpenme para los mayores y profundos que hay aquí, pero lo voy a tratar de hacer como niños y nos vamos a responder ciertas preguntas. En el diluvio, hermanos, ¿qué fue lo que vio Dios? ¿Qué vio? La maldad que había. Eso es lo que vio Dios. Dios, vean lo que dice el versículo 5, por favor, de Génesis capítulo 6, y búsquenlo en su Biblia porque no lo va a poder poner nuestra hermana Marjorie. Alguien que lo pueda leer fuerte, por favor. Adelante, ¿sí? ¿Qué vio Dios? La maldad de los hombres. Y Dios vio desde los cielos que la maldad era continua en los hombres. ¿Qué vemos ahora los seres humanos? No, si lo que ahora se vive es normal. ¿Qué es lo que vemos hoy en día los seres humanos? Dice la Biblia que sí va a llegar un tiempo en que a lo malo lo íbamos a llamar bueno y lo bueno lo íbamos a llamar. Y a la gente, incluso en las iglesias, decimos, no, si no pasa nada, si ahora el tiempo así es. No, hermano, Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Las cosas que están mal hechas, las cosas que se hacen mal tienen su consecuencia, hay un precio que se paga y nosotros no nos podemos escapar de ese diseño de Dios. Si no, pregúntenle a las personas que deciden vivir libremente porque según ellos son libres y luego tienen que pagar duras consecuencias. En cambio, Dios, eso es lo que vio. Segunda pregunta, ¿cómo le afectó eso a Dios? ¿De qué manera le afectó esto? Bueno, eso lo encontramos en el versículo 6. Génesis capítulo 6, versículo 6. ¿Qué dice? Le dolió en su corazón. ¿Sabe que a los padres les duele que sus hijos se porten mal? ¿Sí o no, hermanos? Duele en su corazón. Les duele. Les duele porque son sus seres queridos. A Dios también le duele ver a sus hijos portarse mal. A Dios sí le afecta que una persona le desprecie, lo vea de menos, no valore lo que Dios ha hecho. Y eso es lo que sintió Dios. En la versión, la Biblia, la palabra, porque aparte de esto yo tenía que utilizar varias versiones de la Biblia, dice que le pesó haber creado, le pesó el corazón a Dios, haber creado al ser humano. Entonces le dio dolor en su corazón. Eso lo dice la versión, la palabra en el versículo 6. Es decir, Dios cuando ve la maldad en los seres humanos, a Dios le pesa, hermanos. Y Dios, si le pesa y desea el bien para sus hijos, debe de actuar. La tercera pregunta que yo tengo, hermanos. ¿Qué medio utilizó Dios para destruir a los hombres? ¿Ah? ¿Qué medio utilizó Dios? El agua. El agua siempre en la Biblia está asociada con maldad, con algo malo. Cuando el Señor Jesús andaba en las barcas con sus discípulos y había una tormenta, ¿qué producían los discípulos? Miedo, porque el agua es un símbolo de destrucción y aquí lo vemos que eso fue lo que Dios utilizó. La cuarta pregunta, ¿cuál fue el medio que Dios utilizó para preservar a la raza humana, hermanos? ¿Qué fue? Un arca. ¿Existían las barcas o las arcas en aquel tiempo? No, nadie se imaginaba lo que podía ocurrir, pero Dios es milagroso y en esta historia vemos que es poderoso, que dijo, vamos a inventar el arca y ahí te vas a salvar tú y todos los animalitos. Nadie se imaginaba que Dios podía hacer, pero ahí me gusta comprender que Dios es creativo y puede hacer cosas de la nada. Dios levanta cosas de la nada, de donde usted no ve nada, Dios hace algo milagroso. Y así salvó a la humanidad. Siguiente pregunta, ¿quién fue el arquitecto del arca, hermanos? Esa sí la saben, ¿verdad? Noé, hermanos. Dios escogió a Noé para ser el arquitecto. ¿Había ido a estudiar en alguna facultad de arquitecto, algún diseño, Noé? ¿Había hecho alguna carrera de eso? Nada que ver, hermanos. Pero Dios lo preparó. Ahora vienen preguntas más interesantes. ¿Cuánto tiempo se tardó Noé en edificar el arca, hermanos?
¿Cuánto tiempo se tardó en edificar el arca? No. ¿Quién da más? No, es adivinanza, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuánto se tardó Noé? Perdonen que lo esté haciendo así, pero así quiero que se lo lleven todas estas verdades en su cabeza y que puedan ustedes fácilmente digerirlas y explicárselas a alguien más. ¿Cuánto tiempo se tardó Noé de acuerdo a la Biblia? ¿Ah? Se los voy a dejar de tarea. Les voy a decir cuánto, pero me lo buscan. De acuerdo al texto bíblico, se tardó Noé 120 años en construir el arca. 120 años. ¿Tuvo paciencia Dios, hermanos? No, usted no aguanta ni 5 minutos. Usted dice, o me das eso ya, o como suelen decir los jefes en El Salvador, lo quiero para ayer. ¿A alguien le dijeron así, hermanos? A mí me dijeron así muchas veces. No lo quiero para ahora, lo quiero para ayer. Y Dios tiene paciencia con el ser humano. Dios no es vengativo. Quiero que se lleve eso en su cabeza y por eso lo he hecho de esta manera. Lo he hecho como lo presenté y tenía que ir corriendo y explicando y nada que iba preguntando. Yo iba respondiendo. Pero en este caso, yo quiero que usted enfatice todos estos puntos porque Dios tiene mucha paciencia con nosotros. La sigue teniendo, la ha tenido, la va a tener. Y no podemos nosotros esperar que la gente cambie instantáneamente. Ay, qué niño más desobediente, qué niño más necio, qué hermano más conflictivo. Tenga paciencia. Yo hablo con algunas personas de algunos casos aquí y saben que cómo Dios me ha colmado a mí de paciencia porque yo le he dicho a Dios, Señor, te lo mando ya, Señor, para el cielo. Yo no puedo más con esta situación, pero Dios lo llena de paciencia. ¿Y por qué nos llena Dios de paciencia? Porque Él es paciente con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? 120 años se tardó Noé en edificar el arca. Y aunque sea difícil de comprender, lo cierto es que no fue un acto inmediato. Para Noé hacer este trabajo fue algo duro porque la gente se burlaba. La gente lo criticaba. ¿Cuándo ha llovido? ¿Cuándo? ¿Por qué te estás inventando tú esto? ¿Por qué estás haciendo lo otro? Pero él seguía obedeciendo a lo que Dios le había mandado. ¿Se veían resultados? No, hermanos. A mí en los años anteriores, mucho tiempo me decían, ¿y por qué sigue usted con la iglesia si nadie viene? ¿Y por qué sigue adelante si nadie? Porque Dios a mí me ha puesto en el corazón hacerlo. Los resultados no van a ser inmediatos. Los resultados quizás todavía ni se ven. Imagínense que estamos en el proceso de legalizar la iglesia después de tantos años. Los resultados no siempre son inmediatos, pero la fidelidad a Dios sí tiene resultados. A su tiempo, no a mi tiempo. Noé fue fiel en construir el arca. Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio, hermanos. 600 años. No fue fácil para él. Ahora, la pregunta importante, ¿quiénes ocuparon el arca? La última pregunta que tengo aquí. ¿Quiénes ocuparon el arca, hermanos? ¿Quiénes se subieron? Noé, su familia y los animales que Dios ordenó que entraran en ella. Y vamos a leer este pasaje, Génesis capítulo 6, versículos del 18 al 20. Antes de eso, pase para atrás. Todavía no. Ahí. Génesis capítulo 6, versículos del 18 al 20. ¿Qué dice la Biblia? Lo voy a leer. Dice así: Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo, y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. ¿Qué más dice? ¿Sí? Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Versículo 22, ¿qué dice? Y lo hizo así Noé
conforme a medio lo que había dicho Dios, a todo lo que Dios le mandó. Fíjense que esta historia, Dios marcó las cosas. Noé solamente fue un instrumento. Fue un instrumento para un evento que afectó la humanidad completa. Noé es recordado por este acontecimiento porque él trabajó más de 120 años, porque desde que recibió la orden hasta que se completó y después que siguió haciendo las cosas, pasaron mucho tiempo, hermanos. Pero todo esto es necesario comprenderlo porque aquí se describe un acto que usted y yo no podemos olvidar en la historia del diluvio, que es el pacto. Lo dice el versículo que acabamos de leer, versículo 18. Mas estableceré, antes, quítelo, mi pacto. Estableceré mi pacto. Este acontecimiento todos lo relacionamos con una destrucción, pero este acontecimiento trajo una bendición, hermanos. Las cosas que Dios planifica y que hace no simplemente traen maldad, no, traen bendición, hermano. Usted dice, ay, yo recibí el castigo, pero si Dios nos castiga, Dios también da una recompensa. Y Dios da un beneficio mayor. Dios no dijo, voy a quitar la maldad de los hombres y aquí se acabó todo, sino que Dios estableció un pacto y eso trajo bendición. Y eso es una gran ayuda. ¿Y qué es un pacto? Les voy a describir aquí qué es un pacto. Un pacto, vean qué es. La palabra pacto es un término que expresa uno de los temas principales de la Biblia. En toda la Biblia Dios hizo pactos con Noé, con Adán, con Abraham, con Isaac. Dios fue haciendo pactos, el pacto con David, el nuevo pacto que se hizo con la muerte de nuestro Señor Jesús, que dijo, voy a establecer mi pacto con los hombres y ahora ya no necesitarán un sumo sacerdote ni un cordero que se sacrifique porque el cordero se ha sacrificado, que fue nuestro Señor Jesús. La palabra pacto siempre está ahí presente y es un término que expresa los temas principales de la Biblia y aparece también en este evento. Un pacto, ¿qué es, hermanos? Es una declaración sobre la relación futura entre dos partes. Es un compromiso basado en una promesa de iniciar una relación y el desarrollo de la misma. ¿Para cuánto? Para largo tiempo. Los pactos de los seres humanos, nosotros mismos nos encargamos de cortarlos. Hicimos una promesa y no la cumplimos. Muchas veces hicimos esa promesa con Dios y no la cumplimos. Decimos, no se puede, no se puede. Dios no es así. Dios hace un pacto con la humanidad y hasta el día de hoy ese pacto nosotros lo podemos recordar porque cuando llueve, ¿qué se ve, hermanos? ¿Verdad que sí? El arco iris. Nosotros vemos ese pacto. Nosotros vemos que Dios no se ha arrepentido de haber establecido ese pacto con la humanidad a lo largo de los años. Y Dios ha mantenido su fidelidad. Fíjense que podría avanzar muchísimo más, pero la reflexión que yo tengo está basada en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Y aquí entró el mensaje. Esto solamente fue la introducción, así que terminaremos como a las 4. No, mentira. Todo esto era parte de mi trabajo que yo se lo quería mostrar para llegar a este punto. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Y aquí está la reflexión para el mensaje de esta mañana. Hebreos, si lo ponemos ahí. No, aquí está en la presentación. Ahí. Hebreos 11, 7. Esto ya está en el Nuevo Testamento, hermano. Ya no estamos hablando de Génesis. Esto ya en la carta de los Hebreos. Ya cuando los apóstoles andaban predicando. ¿Qué dice Hebreos 11, 7? Dice, por la fe, Noé, nos lo dijo nuestro hermano Michael, por la fe, Noé, advertido sobre estas cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuál es la reflexión que yo quiero hacer? Bueno, este mes, hermanos, yo sé que se estaba celebrando el Día de la Mujer. Muchas felicidades. Trato de felicitarlas a todas. Pero este mes en España se celebra el Día del Padre.
Y yo este mes quiero hablar de los padres de la Biblia, de los buenos padres. Y por eso hoy he tomado la historia de Noé. Era muy fácil poner mi trabajo y explicárselo. Pero fíjense que Noé fue un buen padre. Porque como lo vimos en las preguntas, Noé trabajó 120 años por obedecer a Dios, pero con un objetivo. ¿Salvar a quién? Trabajó 120 años para salvar ¿a quién? A su familia. Nosotros podemos analizar este pasaje, teológicamente tiene muchos aspectos, pero como este mes es el Día del Padre, yo quiero que se fijen en la labor que hizo Noé como padre de familia. Como padre. Trabajó 120 años en un proyecto que parecía una locura. ¿Ustedes no creen que la esposa de Noé le hubiera dicho, mira Noé, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has fumado vos ahora, no? ¿Y quién te ha metido en esto a vos, Noé? ¿Cómo se te ocurre a ti pensar que nos vas a salvar con algo si nunca ha llovido, Noé? Porque el mensaje lo recibió Noé, no lo recibió su esposa, no lo recibió sus hijos. Pero Noé, dice la Biblia, que con temor reverente, con temor a Dios, construyó un arca para un objetivo. ¿Cuál era ese objetivo, hermanos? Salvar a su familia. ¿Era un buen padre Noé? Un buen padre. El otro domingo vamos a ver otra historia de otro padre, pero este domingo comenzamos con los padres de la Biblia. Buenos padres de la Biblia. Noé trabajó 120 años. No le importó la crítica, las burlas, los comentarios. No le importó que pareciera loco, pero él tenía un objetivo. Y él dijo, si yo hago esto, yo sé que voy a poder salvar a mi familia. Yo sé que voy a poder salvar a mi familia. Fíjense que los padres hoy en día, comparándolo, vean, con las madres, los padres siempre salen volando, hermano. Yo soy papá, yo soy buen papá. Yo sí me considero buen papá. A mis hijos les encanta jugar conmigo, les encanta salir conmigo, les encanta dormir conmigo, les encanta comer conmigo. No porque sea su padre, les gusta porque yo sé que soy buen papá. No, eso me lo tengo que decir yo mismo, ¿verdad? Yo sé que soy buen papá. Les gusta a mis hijos. Yo sé que soy buen papá. Entonces, que hayan malos padres no significa que no estamos buenos padres, ¿verdad? Que la mayoría de nosotros quizás hemos vivido con padres irresponsables que nunca se acordaron de nosotros, que nunca nos dieron cariño, que nunca no sé qué, no significa que hayan buenos padres. En la Biblia nosotros tenemos buenos ejemplos. Hay padres que no hacen nada por sus hijos. Este sí lo hizo todo, pero lo hizo en una preocupación más grande que yo se las quiero dejar a los padres que están hoy aquí. ¿Cuántos padres hay aquí, Mario? 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay varios, más, ¿no? Los padres deberíamos de tener una preocupación más grande que de darles amor, cariño, respaldo, dinero a nuestros hijos. Y es que ellos un día se salven. Esa preocupación yo no la veo en muchos padres. Yo veo que los padres hoy en día se congregan, pero no les preocupa a sus hijos. Yo me preocupo por mis hijos. Yo estoy ahorita planificando para enviar a mis hijos a un campamento de una iglesia, a mis hijos, porque yo quiero que ellos se salven como lo hizo Noé. Noé se preocupó por ellos. ¿Pero para qué se preocupó? Para que se salvaran, hermanos. Noé fue un buen padre y trabajó, luchó, se enfocó con un objetivo. Y si nosotros somos obedientes a Dios como lo hizo Noé, con esta función, con este objetivo, vamos a ser buenos padres. El ejemplo de Noé y la reflexión está basada en esta historia. Noé ha advertido que iban a venir todas estas cosas que no se veían. Dice la Biblia que con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Yo les pregunto, ¿le agradecieron sus hijos a Noé por haber hecho eso? Quizás no, porque los hijos no siempre suelen devolver con la misma manera como los padres se sacrifican. Yo sé que aquí han venido muchos padres, hermana Lourdes, se han sacrificado, ¿verdad?, por sus hijos. Yo he visto cómo las madres muchas veces vienen solas aquí
y se sacrifican y me vienen a poner quejas a mí como que son hijos míos, y no, hijos míos no son. Viera, pastor, este mi hijo mío, que mal agradecido, está allá en El Salvador, yo sacrificándome aquí, desvelándome, haciendo horas extras, y este muchachito metiéndose en problemas allá. Y yo le digo, no es mi hijo, hermana, y yo, ¿qué culpa tengo? Pero yo le digo, no, hermana, hay que orar por ellos, y yo veo el sacrificio, cómo duele, aparte de separarse de sus seres queridos, que yo eso no sé, yo no sería capaz, hermano, lo he dicho siempre. Pero todas estas situaciones se hacen, ¿por qué se hacen, hermano? Por amor, ¿o no es así? Se hacen por amor, con expectativas, con esperanza, y decimos, Señor, este sacrificio que valga la pena, que un día puedan venir mis hijos conmigo, que nos podamos reencontrar. Y yo he visto ese proceso en la vida de muchas madres que han venido solas y que poco a poco han ido trayendo a sus hijos. Y son victorias para nosotros porque nosotros también oramos por esas situaciones. Son victorias porque yo veo cómo Dios bendice a la familia. Hoy lo platicábamos con Ricardo y con su esposa, cómo Dios va haciendo la obra en muchas familias, y Dios va haciendo porque hay una satisfacción grande de sacrificarse por sus seres queridos. A nadie le pesa que sus hijos se coman lo que usted con tanto esfuerzo se ha comprado. A nadie le pesa. Si hay alguien que le pesa, pues ojalá se lo coma y se lo enferme. Se enferme usted. Porque yo veo mis hijos que me dejan sin comida. Y yo digo, ¿y estos no pensaron en mí? Estaba rico, papá. Y yo, no fregues, déjame algo, ¿verdad? Pero nosotros molestamos, pero uno se siente satisfecho porque ha valido la pena. Los hijos han comido, los hijos han disfrutado, los hijos la pasan bien, y no importa que uno tenga que poner la cara, humillarse y cualquier cosa, porque es un sacrificio y uno lo hace por amor. Nosotros vemos esta historia de Noé, que es la reflexión final con la que yo quiero acabar. Noé fue un buen padre, hermano. Trabajó mucho tiempo. Y por encima de Noé está Dios, que es un buen padre. Sigue siendo un buen padre. Ya lo vimos en esta historia, lo hemos visto de una manera diferente. Tuvo mucha paciencia. Y eso es algo que los padres debemos de aprender para tener paciencia con nuestros hijos. Yo soy el primero. Tuvo mucha paciencia. Fue misericordioso, fue amoroso y se preocupó por la salvación de ellos. Dios se preocupó por la salvación de la humanidad. Dios preservó en esta historia la humanidad, pero se preocupó y pagó el precio entregando a su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, esta historia bíblica nos deja muchas enseñanzas, pero sobre todo nos deja un buen ejemplo de un buen padre que debemos de seguir su ejemplo. Démosle un fuerte aplauso a Dios, por favor. Señor, te damos gracias por esta historia. Gracias, Señor, porque podemos ver aspectos que muchas veces no notamos o no resaltamos. Señor, Noé fue un buen padre. Se sacrificó, trabajó, no le importó absolutamente nada. Y lo hizo precisamente por amor. Yo te pido, Señor, que en esta hora nosotros podamos aprender estos buenos ejemplos. Estas historias que parecen historias de niños, pero que tienen un gran significado. Señor, que nosotros podamos hoy en día aprender de estos buenos ejemplos y practicarlos, Señor. Porque no están en vano, no están de adorno, sino que están para que nosotros sigamos su ejemplo. Señor, gracias porque has tenido misericordia de la humanidad. Gracias porque nosotros hemos comprobado la paciencia que nos has tenido. Señor, que no seamos jueces de nadie, que no señalemos la vida de nadie, porque solo tú, Señor, tienes ese mandato, ese honor. Solo tú puedes hacerlo, Señor, por la vida de todas las personas. Que nosotros mostremos paciencia, amor, misericordia, gracia por todos los demás. Señor, yo te pido que en esta mañana nosotros podamos experimentar tu gran amor, corroborar la paciencia que nos tienes, descubrir la gran misericordia que nos muestras día a día, Señor, y gozar de la gracia que tú tienes para con todos aquellos que te buscamos, que creemos en ti y que te adoramos, Señor. Señor, en esta mañana yo te pido por aquellos que aún no te conocen,
Quizás aquí hayan personas que nunca han tenido un encuentro contigo, que esta mañana puedan tener ese milagro en sus vidas. Y si no hay nadie acá, Señor, las personas que nos ven o que nos sintonizan también puedan tener esta oportunidad. Señor, gracias por lo que haces, por lo que harás por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Damos un fuerte aplauso a Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Solo